Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Hola a todos, muy buenas tardes. En nombre del Grupo Legrand quiero darles la más cordial bienvenida. Espero todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a otra capacitación, a otro webinar con nosotros. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante y es acerca de las protecciones eléctricas para el hogar, ¿ok? Bueno, antes de comenzar, agradecerles a todos por su participación, por conectarse con nosotros en esta tarde. Vamos a estar en una hora donde vamos a hablar de diversas protecciones a nivel general. Y bueno, desde ya dejarlos invitados a participar en nuestras especialidades de protecciones eléctricas que iniciarán nuevamente en el mes de marzo para que ustedes puedan ver cada una de esas protecciones con mucho más detalle. Así que antes de comenzar, como siempre al inicio quiero hablarles un poquitito y muy brevemente acerca de esta plataforma que nos presta servicios, ClickMeeting, y cómo ustedes pueden interactuar con nosotros. Lo más importante es el chat que se encuentra en la parte inferior derecha, así que justo ahora mismo vamos a activar el modo preguntas para que ustedes puedan hacer todas sus preguntas, sus consultas, saludarnos, comentarnos sus experiencias, ¿por qué no? En el chat acá en la parte inferior. Justo ahora ya se encuentra activo el modo preguntas, por lo tanto ustedes van a poder hacer clic en el símbolo de interrogación y de esta forma su pregunta se va a colocar de color azul y así no la vamos a perder de vista en el chat. Buenas tardes, don Carlos, muchas gracias por escribirnos, al igual que don Juan Vega, que nos escriben por acá, por el chat, don Enrique, bienvenidos a todos. Eso como primera herramienta que ustedes pueden usar para saludarnos, para interactuar. Y como segunda herramienta, hola don Miguel, bienvenido.
quiero hablarles del panel de eventos, ¿ya? En la parte superior del chat yo voy a compartir mi pantalla y si me pueden decir cuando ya la puedan ver por el chat para así yo explicarles en el panel de eventos la información que les voy a compartir el día de hoy para que puedan descargarlo ahora mismo mientras el webinar se encuentra activo. Don Gabriel, bienvenido. Saludos, perfecto. Entonces, en la parte superior del chat, acá tenemos un botón que se llama panel de evento y deben aparecer un círculo al lado con sus iniciales, en mi caso, Alba Español. Y si ustedes hacen clic ahí y se van a la pestaña de archivos compartidos, está información del evento, archivos compartidos, ustedes van a poder descargar la presentación que yo voy a estar realizando en la tarde de hoy, un tríptico de los Practibox Metal, que es uno de nuestros tableros residenciales, y una guía de la potencia que habla de las protecciones en general. Así que los invito a descargarlos todos los que puedan y los que no, bueno, nos escriben por ahí por el chat y yo voy a estar enviándoles después para aquellos que no tengan algún problema con la descarga de los documentos. Eso quería mostrarles de la plataforma, así que sin nada más que agregar, bienvenidos para aquellos que recién se conectaron, muy buenas tardes. Y el día de hoy entonces vamos a estar hablando acerca de las protecciones eléctricas para el hogar, ¿ok? Y bueno, vamos a dar inicio entonces. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor me la escriben a través del chat y vamos a estar acá. Don Juan, los que están en celular, muy buena pregunta. Los que están en celular hay un botón que se llama información del webinar, ¿ok? Y ahí en ese botón, si usted hace clic, usted va a poder ver en la parte superior, hay un globito rojo con la cantidad de archivos que estamos compartiendo y ahí los va a poder descargar. Información del webinar. Listo, ahora sí, entonces vamos a dar inicio a este webinar. Entonces, vamos a hablar de las protecciones eléctricas que encontramos en el hogar, ¿ok? En un tablero eléctrico se concentran todas las protecciones y dispositivos de maniobra de los circuitos eléctricos de una instalación. Para nosotros lograr una instalación eléctrica más segura, debemos contar con dispositivos de protección que puedan actuar, que puedan operar en el momento en el que ocurre una falla en cualquier punto del circuito, ¿ok? Fallas tales como cortocircuito, sobrecarga, fallas de aislamiento, sobretensiones, etc. Entonces, de esta forma nosotros vamos a evitar tanto el riesgo para las personas de sufrir accidentes eléctricos como el sobrecalentamiento de los conductores y equipos, previniendo así daños materiales e incluso esto podría llegar a causar incendios. Entonces, lo primero que hay que hacer es distribuir las cargas en varios circuitos. ¿Para qué distribuimos las cargas en varios circuitos? Ya que en el caso en que haya alguna falla en alguno del circuito, la protección puede desenergizar solo este circuito afectado y no me quite la continuidad de servicio de toda la instalación, ¿correcto? Por ejemplo, en una vivienda, en una casa, nosotros podemos encontrar circuitos de enchufes, circuitos de iluminación, circuitos de enchufes especiales, como para la cocina o el lavadero, etc. Entonces, en esta tarde, en este ratito, en esta hora que tenemos, vamos a estar hablando de las protecciones más comunes que se encuentran en el hogar, cuáles son las exigencias normativas y cuál es nuestra oferta como Grupo Legrand para ofrecerles a ustedes. Así que vamos a comenzar con la normativa. Sabemos que cuando hablamos de electricidad no podemos pasar por alto el tema de la seguridad, ¿verdad? Y en esto la normativa juega un papel fundamental. Entonces, primero que todo, actualmente en Chile hay un proceso de cambio acá con la normativa eléctrica. Yo sé que ya muchos saben. Y bueno, pero actualmente la que está vigente es la NCH 4 del año 2003, de instalaciones de consumo en baja tensión. Y en esta norma que está vigente justo ahora, vamos a encontrar en el capítulo número 6, va a hablar acerca de tableros, no va a hablar acerca de tableros, pero en esta parte se habla más que todo de la parte constructiva o de la fabricación de los tableros, lo cual son exigencias que ayudan a que la instalación sea mucho más segura, por supuesto. Y en los capítulos 7 y 11 nosotros vamos a poder encontrar requerimientos y uso de protecciones. Aquí vamos a ver cuáles son las exigencias mínimas que nos hace la normativa, ya sean lo de los conductores, cuáles protecciones utilizar, tensiones peligrosas, etc. Pero muy pronto, dentro de aproximadamente unos 6 meses, en julio de este año del 2021, ya va a entrar en vigencia el nuevo reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica. No sé si ya todos la han descargado, han podido leerla un poco, pero bueno, este nuevo reglamento se divide en 19 pliegos técnicos, ¿correcto? Y en el pliego técnico número 2 vamos a encontrar todo lo referente a tableros eléctricos
Y en el pliego número 10 de instalaciones de uso general vamos a poder encontrar ciertas exigencias con esto de las protecciones para hacer las instalaciones mucho más seguras. Entonces, de acuerdo a esto, ya teniendo claro esto, dónde podemos encontrar la información y las exigencias, entonces vamos a continuar y vamos a hacer la pregunta de ¿por qué proteger? ¿Por qué debemos proteger en una instalación eléctrica? Pues se debe proteger porque las instalaciones eléctricas, la gente no tiene mucha información o conocimientos acerca de la energía eléctrica, de su uso. La energía eléctrica es peligrosa, ¿ya? Entonces, se debe proteger debido a los riesgos eléctricos que hay, ¿ok? Y también que la normativa nos exige que las instalaciones eléctricas sean seguras, las instalaciones eléctricas sean de calidad, a norma y eficiente. Así que, sí, ¿cuáles son los riesgos que nosotros encontramos en una instalación eléctrica? Y antes de esto, don Claudio nos consulta dónde se pueden descargar los pliegos técnicos. Don Claudio, deben estar en la página del SEC. De todas formas, si usted no lo encuentra ahí, nos puede escribir un correo a legrandacademychile@legrand.cl. Creo que nosotros lo descargamos desde ahí y los tenemos. Ya se hizo oficial, salió en el diario oficial, ya está la resolución exenta. Por lo tanto, se espera que 6 meses luego de su publicación, es decir, en julio, ya nosotros tengamos que regirnos por ese nuevo reglamento. Así que, don Claudio, si no lo consigue en la página del SEC, por favor nos escriba y nosotros se lo podemos enviar, pero creo que más rápido por ahí. Ya, entonces, ¿por qué debemos proteger? Debido a que hay riesgos eléctricos en las instalaciones eléctricas. ¿Y cuáles son los riesgos? Bueno, tenemos riesgos a nuestros bienes e instalaciones con fallas como cortocircuitos o sobrecargas. Tenemos el riesgo a las personas de que éstas puedan tener electrocución, ya sea por contactos directos o indirectos por fallas de aislación o de aislamiento. Y también tenemos el riesgo a que se dañen o se puedan quemar nuestros equipos, nuestro equipamiento, ¿ya? Por sobretensiones transitorias. Entonces, debido a todo esto, que yo se los coloqué acá en un esquema, tenemos los riesgos a las bienes e instalaciones, sobrecarga o cortocircuito, a las personas por fallas de aislación a través de contactos directos o indirectos, y a nuestro equipamiento como número 3, a nuestros aparatos eléctricos por sobretensiones transitorias. ¿Cómo podemos nosotros proteger nuestra instalación ante estos riesgos eléctricos? Pues muy sencillo, con protecciones eléctricas. Si estamos hablando de sobrecarga o cortocircuito, entonces debemos proteger con interruptor termomagnético. Voy a encender acá mi puntero. Si estamos hablando de riesgos a las personas por fallas de aislación, por fallas de contactos directos e indirectos, tenemos la protección diferencial. Y ya cuando hablamos de nuestro equipamiento, de nuestros aparatos tal vez de mayor valor, de mayor costo, tenemos los limitadores de sobretensión. Así que estos son los que vamos a estar viendo en esta tarde de hoy y vamos a comenzar entonces con los riesgos a los bienes e instalaciones con sobrecarga y cortocircuito, ¿ya? Entonces, hablemos de sobrecarga, ¿ya? La sobrecarga se produce cuando la magnitud de la tensión o la corriente supera el valor que está preestablecido como el valor normal o valor nominal como nosotros le conocemos. Entonces, comúnmente estas sobrecargas se originan por el exceso de consumos en la instalación eléctrica. Cuando ocurre una sobrecarga, lo que ocurre es un sobrecalentamiento, un calentamiento excesivo de los conductores, lo que puede llegar entonces a destruir su aislación e incluso a provocar incendios. Entonces, la sobrecarga es una falla generada principalmente por los usuarios, ya que la mayoría de ellos son usuarios no calificados, no tienen grandes conocimientos en profundidad acerca de la energía eléctrica, de su uso. Así que es una falla generada principalmente por ellos. Entonces, un ejemplo bastante común, y se los quise colocar acá en la fotito, es el ejemplo del alargador. Nosotros estamos en una instalación en nuestro hogar, tenemos tal vez un enchufe de unos 16 amperios y le conectamos un alargador, una regleta y comenzamos a conectarle cargas y más cargas. Por ejemplo, comienzo a conectar el microondas y luego conecto una tostadora, coloco una juguera y ahora sigo conectando, conecto un procesador de alimentos y de paso conecto mi celular para cargarlo. Entonces, cuando nosotros llegamos a conectar toda esta cantidad de cargas, nosotros estamos sobrecargando al conductor, porque le estamos exigiendo más corriente a través de él en su paso que para lo que él fue diseñado. Y entonces aquí es cuando ocurre un sobrecalentamiento del conductor, trayendo entonces la sobrecarga,
¿ok? Entonces, ¿cómo podemos nosotros protegernos con sobrecargas? Pues hay un dispositivo de protección que nos ayuda contra esto y es el interruptor automático, como lo vimos recientemente, ¿ok? Como la mayoría de los usuarios, como les dije, en instalaciones eléctricas residenciales son usuarios no calificados, que no tienen por qué tener grandes conocimientos en el área eléctrica, por eso se coloca esta protección eléctrica en esta instalación que interrumpa cualquier corriente de sobrecarga antes de que se llegue a sobrecalentar el conductor, perjudique su aislamiento, sus conexiones y, por qué no, los materiales que lo rodean con un posible incendio. Entonces, ¿qué hace el interruptor automático? El interruptor automático lo que hace es censar constantemente que la corriente no sobrepase la corriente nominal o la que nosotros preestablecimos como normal en este circuito, ¿ok? Ya hablamos entonces de sobrecarga, veamos ahora los cortocircuitos, que también es otra falla común en las instalaciones. Los cortocircuitos se originan por la unión fortuita o la unión accidental de dos líneas eléctricas sin aislación y las cuales tienen diferencia de potencial eléctrico, ya puede ser fase neutro, fase, etc. Cuando estos dos se juntan, se llegan a juntar sin aislación, la corriente sube alta, muy alta, ¿ya? Y esto puede llegar incluso a fundir los conductores en el punto de falla, ¿ok? Entonces, esto va a generar un calor excesivo que puede generar chispas, que puede generar llamas y con el respectivo riesgo de incendio. Entonces, el origen de esta falla se puede producir por varias causas. Primero puede ser un error, puede ser por materiales de mala calidad o incluso por falta de mantenimiento que puede llevar a que el aislamiento de los conductores se vea deteriorado con el tiempo físicamente y se produzcan entonces estos contactos entre dichos conductores, ¿ya? Haciendo que esta corriente entonces se eleve en este circuito. Entonces, debido a esto, deben emplearse dispositivos de protección al fin de limitar estas corrientes, de evitarlas antes de que los efectos térmicos puedan atraer el calentamiento de los conductores, como lo podemos ver aquí, puedan crear arcos eléctricos, ¿por qué no? Y esto puede ser perjudicial para nuestra instalación y para los que habitan en ella. Entonces, ¿cuál es el dispositivo de protección que nos ayuda a proteger nuestra instalación contra sobrecargas y cortocircuitos? Bueno, tenemos dos. Tenemos los fusibles, pero para efectos de esta capacitación vamos a estar hablando del interruptor termomagnético. ¿Y por qué vamos a estar hablando? Porque es el más usado hoy en día para proteger a los conductores, para proteger a nuestra instalación contra sobrecargas y cortocircuitos. Y su uso es más frecuente que el fusible es porque sencillamente él va a operar y después nosotros podemos reconectarlo nuevamente después de resolver la falla que estaba en el circuito y no tenemos que reemplazarlo por uno nuevo, sencillamente por eso, pero podemos usar fusibles hasta ahora si así lo deseamos. Entonces, el interruptor termomagnético, como les decía, podemos usarlo nuevamente. Los interruptores Legrand tienen hasta 20.000 operaciones mecánicas y 10.000 operaciones eléctricas, ¿ok? Entonces, ya este puede ser utilizado múltiples veces sin tener que reemplazarlo a cada falla que ocurre. Entonces, hablemos del interruptor termomagnético. ¿Qué es el interruptor termomagnético, ya? Entonces, el interruptor termomagnético es un dispositivo que cuenta con un sistema magnético y cuenta de respuesta rápida, creo que acá lo tengo. Sí, acá está. No sé si ya lo logran ver. Entonces, cuenta con un dispositivo magnético de respuesta rápida ante sobrecorrientes abruptas, ¿ok? Y además cuenta con una protección térmica basada en un bimetal que desconecta ante sobrecorrientes de ocurrencia un poco más lentas, que aquí estamos hablando del caso de sobrecargas. Entonces, estos disyuntores se utilizan para proteger cada uno de los circuitos eléctricos de nuestra instalación, siendo su principal función resguardar a los conductores eléctricos contra estas sobrecorrientes que normalmente van a producir elevaciones de temperaturas peligrosas. Además de poder bajar y subir la manilla de forma manual, porque nosotros podemos energizar o desenergizar el circuito de forma manual, de forma automática, y de ahí su nombre interruptor automático, ellos están vigilando qué valor de la corriente está circulando por el conductor.
Cuando esta corriente supere el valor nominal de la protección del interruptor, él va a actuar impidiendo que, uno, el usuario exija más corriente de la que el conductor puede soportar, y ahí estaríamos evitando recalentamientos por fallas de sobrecargas, o también él va a poder, en caso de cortocircuito, que se eleve esta corriente que puede llegar a miles de amperios o kiloamperios, que se produce de forma instantánea de paso, es algo muy rápido. Con mayor razón, el automático debe interrumpir, debe abrir esta energía impidiendo ese recalentamiento. Entonces, por esto es indispensable en todo tablero contar con una protección que nos proteja contra sobrecorrientes y contra sobrecargas, es decir, con un interruptor automático. Así que yo acá, don Miguel, muchísimas gracias. Don Miguel nos acaba de colocar en el chat donde ustedes pueden encontrar el decreto con los pliegos técnicos. Don Miguel, muy agradecida, muchas gracias. Ya seguimos. Entonces, si seguimos hablando de sobrecarga y cortocircuito, yo quería hablarles acá muy por encima, porque como les digo, el tiempo no nos da para hablar en profundidad, pero quería comentarles de esta norma internacional de instalaciones, la IEC 60364, donde nos habla de cómo podemos proteger al conductor de sobrecargas y cortocircuitos. Y nos habla de algunos elementos bastante importantes acá. Primero, tenemos la corriente I sub P, que es la corriente de servicio de la carga, aunque en Chile nosotros la llamamos la I sub S, ¿ya? Y nos dice que esta corriente de servicio, la corriente que va a ocupar la carga en este circuito, no debe sobrepasar la corriente nominal de la protección que vayamos a usar, que ya sea fusible, ya sea interruptor termomagnético. Después nos dice una segunda como condición, nos dice que la corriente de la protección, ¿ya? La corriente nominal, no debe sobrepasar a la corriente admisible por el conductor. Y por último, acá tenemos la I sub Z, que nosotros acá lo llamamos la I de tablas, ¿verdad? Que es la corriente admisible del conductor, porque las tablas se encuentran en la normativa. Nos dice que esta corriente debe ser mayor o igual a la corriente de la protección afectada por factores, disculpen. Entonces, ¿qué significa la corriente admisible del conductor? Y esto hay que tenerlo bien claro. Es la corriente que el conductor puede soportar de forma permanente sin deteriorarse. Pero esta debe ser ya donde él esté instalado, ¿ok? No pueden ser esas corrientes admisibles, por ejemplo, cuando nosotros compramos un rollo de cable, el fabricante nos entrega una tabla con cuáles son todas las corrientes admisibles de ese conductor. Pero esa tabla nos da esas corrientes admisibles cuando está en el aire libre, ya cuando está al aire libre. No cuando ya está canalizado, cuando ya está instalado. Entonces, esta corriente admisible tiene que ser ya cuando el conductor está instalado, es decir, se va a instalar en un lugar. ¿Cuál es la temperatura ambiente de ese lugar? Influye. ¿Cómo va a estar canalizado este conductor? Ya sea por bandejas, ya sea en tuberías, ya sea en canastillo, va a estar de forma embutida, va a estar de forma sobrepuesta, etc. Entonces, se debe tener con las tablas esta corriente admisible del conductor ya en el lugar donde se va a instalar, y a su vez esto debe estar afectada por factores. ¿A qué se refiere que va a estar afectada por factores? Y esto no es R, este es el factor, no es R de resistencia, esto es simplemente si nosotros vamos a utilizar un fusible o vamos a estar utilizando interruptores termomagnéticos. Y ya acá lo vamos a ver muchísimo mejor. Entonces, esta normativa internacional nos dice que si nosotros queremos proteger al conductor, ¿ya? Para sobrecargas, vamos a hablar primero de las sobrecargas, nosotros tenemos que tener en cuenta esta fórmula que está aquí. Ya les hablé. Entonces, I sub B, que sería la corriente de servicio, acá en Chile I sub S, debe ser menor o igual que la corriente nominal de la protección, y a su vez la corriente de la protección, la corriente nominal, debe ser menor o igual a esa corriente admisible del conductor, ya en el lugar donde se va a instalar, en las condiciones como se va a instalar, multiplicado por este factor. Y ese factor, como les dije, no es nada más que si es un disyuntor o si son parafusibles. ¿Ya? ¿Y por qué se hace este factor? Ya que si nosotros vamos a colocar, por ejemplo, un interruptor de, no sé, 10 amperios, no es equivalente 1 a 1 a un fusible de 10 amperios. No son equivalentes. Entonces, por esta pequeña diferencia que existe, nosotros debemos corregir con este factor. Si vamos a proteger con un disyuntor, esto lo vamos a multiplicar por 1, es decir, esta fórmula está hecha para los disyuntores. En caso, si nosotros vamos a proteger
con fusibles, que son los fusibles tipo GG, son el tipo de fusibles que protegen a los conductores contra sobrecargas y cortocircuitos, entonces ya hay que multiplicar por 0.5 este valor de la corriente admisible para aquellos fusibles menores a 16 amperios y para todos aquellos fusibles mayores o iguales a 16 amperios, entonces ya este factor hay que multiplicarlo por 0.9, ¿ok? Si nosotros hacemos un balance y dejamos la fórmula tal cual está, las corrientes, nosotros vamos a estar protegiendo al conductor de la instalación contra sobrecargas, ¿ok? Pero acá hasta aquí solo estamos protegiendo contra sobrecarga. Entonces, ¿cómo podemos proteger contra cortocircuitos? Ya acá tenemos unos términos distintos. Vamos a hablar primero de esta primera fórmula y es de la corriente de ruptura. ¿Cuál es la corriente de ruptura? La corriente de ruptura no es más que la corriente que puede soportar el interruptor termomagnético, ¿ya? Es la corriente que él puede soportar sin que se dañe, ¿ya? Estamos hablando de la robustez del interruptor termomagnético. Entonces, el interruptor termomagnético tiene que ser capaz de soportar la corriente de cortocircuito máxima que puede haber en esta instalación en el punto de falla. Entonces, esta corriente de cortocircuito debe ser calculada para cada uno de los proyectos, en un lugar, dependiendo de las cargas, dependiendo de muchas cosas. Y ya nosotros, para escoger un interruptor termomagnético, sabemos que la corriente de ruptura de ese interruptor debe ser mayor o igual, debe poder soportar, aunque sea la misma cantidad de la corriente de cortocircuito máxima que vamos a tener. Pero hasta ahí todavía no estamos protegiendo contra el cortocircuito, hasta ahí simplemente estamos garantizando que el interruptor automático, el interruptor termomagnético, sea lo suficientemente robusto para estar situado ahí y para soportar la corriente de cortocircuito máxima que pueda haber. Pero en esta segunda fórmula, aquí sí vamos a estar entonces protegiendo el conductor. Y aparece otro nuevo elemento y es la I sub M, que es el umbral de disparo magnético, ¿ya? Esta I sub M, este umbral de disparo magnético, debe ser menor o igual que la corriente de cortocircuito mínima que se calcula en ese lugar de falla. ¿Por qué mínima? Porque nosotros debemos garantizar que el interruptor termomagnético a la mínima corriente de cortocircuito opere. No tiene por qué esperar a que haya la máxima corriente de cortocircuito en ese sistema para operar. Entonces nosotros debemos garantizar que a la mínima corriente de cortocircuito él vaya a operar y vaya a proteger a mi instalación, a los conductores. Y hasta aquí nosotros ya ahora sí estamos protegiendo al conductor contra el cortocircuito, pero se puede decir que tal vez podemos estar sobredimensionando el calibre del conductor, ¿ya? Entonces, tenemos una tercera fórmula, que es la que podemos encontrar aquí abajo, y con esta fórmula, para proyectos grandes, si nosotros estamos sobredimensionando el conductor, esto puede dar como resultado grandes costos, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos bajar estos costos, pero al igual queremos mantener la protección a nuestro conductor, podemos entonces verificarlo de esta forma. Nosotros vamos a verificar las energías. Si la energía que produce esta corriente de cortocircuito, ¿verdad? En el lugar de falla, la energía que va a producir esa corriente de cortocircuito que ya calculamos, la corriente de cortocircuito al cuadrado por el tiempo, debe ser menor a la cantidad de energía que puede soportar el calibre de ese conductor. Si nosotros hacemos esta comparación y vemos que el conductor por lejos puede soportar la energía que va a producir ese cortocircuito, nosotros podemos ir de a poco bajando entonces el calibre del conductor. Pero siempre y cuando se mantenga que el conductor sea mayor o igual a la energía que se va a producir por ese cortocircuito. De esa forma vamos a mantener la protección. Y bueno, sabemos que estos cálculos son un poco engorrosos, así que nosotros tenemos un software, el Grupo Legrand tiene un software que es el software XL Pro Calcul, no sé si lo habían escuchado antes, es un software gratuito, el cual nos permite calcular estas corrientes de cortocircuito máximas y mínimas de forma muy, muy sencilla, e incluso nos hace el cálculo de las energías para que nosotros simplemente tengamos que comparar. Así que esperamos este año vamos a estar haciendo algunos tutoriales, vamos a estar haciendo algunos webinars de este software de XL Pro Calcul. Así que desde ya los dejamos invitados a estar muy atentos, de verdad que es una excelente herramienta. Y bueno, ya sabiendo esto, también quería hablarles un poquito acerca de las curvas de operación de los interruptores termomagnéticos. No sé si han escuchado que los interruptores tienen curva B, curva C, curva D. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Estas son las curvas de operación. Sabemos entonces que el interruptor
tiene una zona de disparo térmico, que es esta que podemos ver acá, esta curva en la parte superior, y tiene una zona de disparo magnético para los cortocircuitos. Esto para las sobrecargas, esto para los cortocircuitos. Entonces, si hablamos de curva B en un interruptor termomagnético, hablamos que es una curva que tiene un umbral magnético de disparo entre 3 y 5 veces la corriente nominal. Es decir, si nosotros tenemos un interruptor de 10 amperios, es decir, ese interruptor debería operar, en caso de un cortocircuito, entre los 30 y los 50 amperios. Él tiene ese rango para operar, no es tan exacto. Entonces, si él opera antes de eso, está fuera de norma. Y si opera, por supuesto, después de los 50 amperios, por supuesto que está fuera de norma. Entonces, esta curva B se puede utilizar para todo lo que son los consumos resistivos y motores muy, muy chiquititos. Porque, ¿qué pasa? Esto de la curva es importante porque supongamos que nosotros tenemos un motor que sabemos que tiene una corriente de arranque muy corta, de muy corta duración al inicio, cuando nosotros lo arrancamos, y esta corriente de arranque choca con nuestra curva, ¿va? Está entre estos valores. Entonces, ese interruptor automático no me va a dejar arrancar nunca la carga, ya va a operar una y otra vez cada vez que intentamos arrancar ese motor. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber bien cuáles son las cargas que vamos a proteger, si estas cuentan con corrientes de arranque de corta duración al inicio, y de ahí debemos nosotros escoger la curva, porque si no, no nos va a dejar... Don Gabriel, no sé si es una pregunta, pero esta parte de acá es el umbral magnético, ¿ok? Y esta parte, si nosotros tenemos acá una corriente muy, muy alta, el diferencial tiene que operar automáticamente, ¿ya? En cambio, si nosotros tenemos una sobrecarga que va de a poco, aquí podemos ir subiendo hasta acá, incluso tenemos un tiempo largo de operación. A veces a la sobrecarga los interruptores termomagnéticos le dan un tiempo al usuario a ver si la sobrecarga va a durar mucho tiempo o no, porque son corrientes de larga duración. Entonces, la parte superior, esta parte es el umbral térmico. Y como es el umbral térmico, es el que protege a la sobrecarga. Y este que está acá es el umbral magnético. ¿Ya? Entonces, claro, les decía entonces que las curvas lo que hacen es simplemente dejarnos arrancar las cargas que vamos a tener en el circuito y a su vez protegerlas. Entonces, esta curva B no es muy utilizada hoy en día, ya que son para consumos muy, muy pequeños, motores de 1/4 HP, planchas, hornos, secadoras, procesador de alimentos, etc. Pero la curva más utilizada hoy en día es la curva C. ¿Y por qué es la curva C? Porque es la curva que nos permite arrancar y proteger todo tipo de cargas en el sector residencial, en las viviendas. Es la más utilizada. Como pueden ver, miren esta curva, está un poco más hacia la derecha, ya que su umbral de disparo va entre 5 y 10 veces la corriente nominal. La B está entre 3 y 5, la C está entre 5 y 10 veces la corriente nominal. Como pueden ver, el umbral térmico es muy, muy parecido. Ya la zona de disparo por sobrecarga es muy, muy parecida, y la que va cambiando es la de cortocircuito, la magnética, ¿ok? Entonces acá podemos tener cargas mixtas, alumbrados fluorescentes, resistivos, descargas de microondas, circuitos computacionales, motores, bancos de condensadores, y cargas que no superen las 5 veces la corriente nominal de ese automático. Aquí estamos poniendo simplemente un ejemplo de los 10 amperios. Entonces son 5 veces, serían de entre los 50 y los 100, él va a operar por cortocircuito. Ya. Además de la curva B y la curva C, tenemos también la curva D, ¿ya? La curva D es aún un poco más. El umbral de disparo magnético, I sub M, va entre 10 y 20 veces la corriente nominal, ya para cargas un poco más grandes, cargas que necesiten ya una corriente de arranque un poco más elevada, máquinas, herramientas, todos aquellos artefactos o cargas que no superen los 10 veces la corriente nominal en su arranque. Y por último tenemos una curva que es mucho más sensible, es la más sensible de todas, ya que ella tiene un disparo en el umbral magnético de 2,4 a 3,6 veces la corriente nominal. ¿Ya? Es bastante chiquitita, como pueden ver, está casi vertical. Así que esta es la más utilizada para todos los que son el control de la electrónica.
Entonces, esas son las curvas. Ya vimos lo que era un interruptor termomagnético y ahora quiero mostrarles entonces nuestra oferta como Grupo Legrand. Nosotros tenemos dos tipos de... Tenemos interruptores termomagnéticos, disculpen, de la marca BeTiCino, que son estos que podemos ver acá, Betedin. No se preocupe, don Gabriel, estamos para eso, muchas gracias. Igual si estoy diciendo algo mal, me lo dicen nomás ahí en el chat. Perfecto, entonces, tenemos, como les decía, en nuestra marca de BeTiCino, nosotros tenemos nuestro interruptor termomagnético Betedin. Ya es una oferta un poco más sencilla, más simple que nuestra oferta Legrand. Y son interruptores termomagnéticos de 1 y 3 polos, como los podemos ver acá. Son curva C para instalaciones domiciliarias. La capacidad de corte nominal es de 6.000 amperios y tienen una tensión de aislamiento de 500 voltios. ¿Ya? ¿Qué es la tensión de aislamiento? Ya, cuando nosotros tenemos dos automáticos de un polo juntos o tenemos un automático de varios polos, como el trifásico, que lo vemos ahí, llegamos con la fase acá y con la otra al lado, así que la separación que hay entre ellos es muy, muy pequeña y puede producirse un arco entre ellos. Entonces, por lo tanto, el fabricante, en este caso nosotros como Legrand, indicamos cuál es la tensión máxima que hay de aislamiento entre estos dos. De todas formas, nuestra voltaje máxima es de 500, pero la normativa nos indica que el máximo que se permite entre una fase y otra con conductores de distinta polaridad es 400 voltios. Entonces, con esto se garantiza que no va a haber un arco entre ellos. A menos, puede haber un arco entre ellos de que los conductores estén o mal pelados o mal aislados y se produzca un arco, pero debido a las malas condiciones que tiene el conductor. Y bueno, la frecuencia nominal, 50 a 60 Hz. Además de esto, también tenemos nuestra oferta un poco más amplia con Legrand, con nuestros interruptores termomagnéticos de X cubo, ¿ya? Tenemos de un polo más neutro, 2 polos, 3 polos, 4 polos, ¿ya? Tenemos curvas B, C y D, y tenemos distintas capacidades de corriente nominal, tenemos tanto 6.000 y 10.000 amperios, y la frecuencia nominal igual 50 a 60 Hz. Igual si necesitan más información, están en nuestros catálogos todos los modelos, las referencias, para que ustedes puedan visualizarlos mejor. Además de todo lo que les acabo de indicar, la normativa también nos exige cierta información importante que debe estar en la parte frontal del interruptor automático. ¿Y cuál es esa información importante? Bueno, primero, sé que se ve un poco chiquitito, pero primero el modelo. Ya en la parte frontal debe estar el modelo, acá dice en la serie Betedin, porque este es el de BeTiCino. También debe estar en la parte frontal, debe indicar cuándo está abierto o cuándo está cerrado, o para arriba o para abajo. Debe indicar la capacidad de ruptura, que en este caso son 6.000 amperios. Debe indicar la curva, que es la acá, que es curva C, y la corriente nominal. Ya debe indicar el fabricante, debe indicar el tiempo, la tensión de empleo, 230 o 400 voltios, debe estar su símbolo de su circuito equivalente y eso es todo. Esa es la información que exige la normativa como mínima que debe estar en la parte superior o en la parte frontal del automático. E igual si el fabricante cree que hay información importante que también debe indicársela a los clientes, también está en la parte superior acá. Nosotros como Legrand, toda la información adicional que creamos que es importante la colocamos acá en la parte superior. Eso con nuestra oferta. Ahora ya hablamos entonces de cómo proteger nuestra instalación contra sobrecargas y cortocircuitos, es decir, cómo proteger la instalación. Ahora voy a hablarles un poco acerca de cómo proteger contra el riesgo hacia las personas, ¿ya? ¿Y cuál es el riesgo que puede ocurrir para una persona en el interior de una vivienda? Son las fallas de aislación, ¿ya? Estas fallas de aislación se originan por el envejecimiento de las aislaciones de los conductores, ¿correcto? Puede ser por algún corte, puede ser por alguna unión que se hizo mal, puede ser envejecimiento, etc. Entonces, al ocurrir esto, el conductor energizado ya queda en contacto con la superficie metálica o la carcasa metálica conductora de ese equipo eléctrico, ¿ya? Y este artefacto, esta superficie queda energizada, entonces cuando el usuario va a ir
a manipular, a utilizar este artefacto, puede entonces tener una pequeña descarga eléctrica, ¿ya? Esto se carga con tensiones peligrosas, lo cual es un peligro para los usuarios. Entonces, ya sea por contactos directos o indirectos. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí hay unas dos fotitos para aclararlo. Contacto eléctrico directo es cuando simplemente nosotros lo tocamos directamente al conductor energizado sin aislación, sin aislamiento, como lo ven acá. Está ese riesgo, o por contacto indirecto, que es cuando se carga la superficie y de esta forma queda cargado, y cuando nosotros vamos a manipularlo, ahí tenemos entonces ese contacto. ¿Y cómo podemos nosotros protegernos contra estas fallas de aislación? Pues el dispositivo de protección que tenemos para esto es el interruptor diferencial. Permiso. Ya, el interruptor diferencial, su única utilidad, su única función es proteger la vida de las personas. Él no protege contra cortocircuitos, no protege contra sobrecarga. Disculpen, él protege a las personas. Entonces, es un dispositivo electromagnético destinado a la protección de las personas por accidentes, ya sea provocados por contactos directos o indirectos. El interruptor termomagnético, no, diferencial, disculpen, se instala en el tablero eléctrico, ya, después del interruptor automático, de ese circuito que se desea proteger. Generalmente es utilizado en los circuitos de enchufe, pero en el pliego técnico número 10, si no me equivoco, en instalaciones de uso general, ya para julio va a ser exigido entonces la instalación de interruptores termomagnéticos para circuitos de iluminación. ¿Ya? Actualmente, con la norma vigente, la NSH 4 del año 2003, solo lo exige en los circuitos de enchufe, pero pronto va a ser exigido también en los circuitos de iluminación. ¿Ya? Igual, recordemos que esta normativa actual no es que prohíba que nosotros instalemos este interruptor en circuitos de iluminación. Ella simplemente nos indica las condiciones mínimas de seguridad. Si nosotros queremos aumentar la seguridad de nuestra instalación eléctrica, nosotros podemos instalar sin problema este interruptor diferencial en el circuito de iluminación. ¿Va a ser un poco más costoso? Sí, es cierto, pero también nuestra instalación va a ser mucho más segura. Ya. Entonces, ¿por qué se llama interruptor diferencial? Porque él es capaz de medir la posible diferencia que hay entre la corriente de entrada y la de retorno o la de salida de un sistema eléctrico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él simplemente censa la corriente que circula por la fase y el neutro, que en condiciones normales de operación, estas debiesen ser igual. Pero si ocurre una falla de aislación de un artefacto eléctrico, es decir, el conductor queda en contacto con la carcasa y tal vez vengo yo y lo toco y se va a tierra a través de mi cuerpo, entonces la corriente que va a circular por el neutro va a ser menor a la que circula por la fase, ¿ya? Y ante este desequilibrio entre las cargas, entre las fases, entonces el interruptor diferencial va a operar y va a desconectar el circuito. Estas protecciones diferenciales, ellas se caracterizan por su sensibilidad, ¿ya? ¿Y qué es la sensibilidad? Es la corriente de operación que ellos tienen, es decir, es el nivel de corriente de fuga máximo al que ellos deben operar. La sensibilidad es el valor que identifica al interruptor diferencial, ¿ya? Nosotros decimos un interruptor diferencial de 30 miliamperios, ¿verdad? Ya ese es el que identifica el modelo, ¿ya? Y el interruptor diferencial que se usa normalmente en las viviendas es el de 30 miliamperios o 0,03 amperios. ¿Por qué este valor? Porque son los valores que quedan por debajo del límite considerado como peligrosos para el cuerpo humano. Entonces, generalmente, si ocurre una falla, mientras nadie toque la zona de contacto indirecto, el diferencial no va a detectarla porque no se va a ir a tierra, va a estar ahí cargada en la carcasa, ¿verdad? Pero si el diferencial se complementa con un sistema de puesta a tierra, un sistema de puesta a tierra de la instalación, entonces al momento de una falla, la corriente de fuga va a salir de la carcasa y se va a derivar por medio de esta puesta a tierra o de este cable que está conectado a la carcasa y va a hacer operar el diferencial sin necesidad de que alguien lo toque o perciba la corriente de fuga. Pero en caso de que nosotros no tengamos instalado esta puesta a tierra, ¿verdad? No hay ningún problema, el diferencial va a interrumpir la corriente en un tiempo lo suficientemente rápido como para no provocar daños graves a la persona, ¿ya? No, sepamos que la persona, si está de esta forma, siempre va a recibir una pequeña descarga, pero no va a causar ningún tipo de daño a la persona y en algunos casos incluso suele ser imperceptible.
Entonces, pero si como les comenté, si la instalación cuenta con esta conexión, con esta puesta a tierra, entonces no va a haber necesidad de que la persona se vea expuesta ante estas descargas, estas pequeñas descargas eléctricas. Así que seguimos acá. Entonces, ¿cuál es la estructura interna de un diferencial? Pues un diferencial tiene un toroide magnético, como podemos ver acá, que él detecta la fuga de corriente, y contamos con un relé de alta sensibilidad que al detectarlo hace que se opere el circuito, que opere el diferencial y abre el circuito. Entonces, veamos el principio de funcionamiento de los diferenciales, igual muy brevemente. Acá tenemos nuestro diferencial. Como podemos ver, tenemos el toroide magnético, donde tenemos una bobina para la fase, una bobina para el neutro, y tenemos acá una bobina de detección que va hacia el relé de sensibilidad que hace actuar entonces el diferencial. Cuando no existe ninguna fuga, cuando no hay ningún defecto, entonces el flujo magnético producido por las bobinas principales, este y este, es de igual magnitud, pero en sentido contrario. Por lo tanto, si ellas son iguales, no hay ninguna falla, no hay ninguna fuga, la magnitud van a ser iguales y en sentido contrario ellas se van a restar, se van a anular y el resultante, la magnitud resultante va a ser 0. En este caso, el diferencial no opera, ¿ya? Pero cuando nosotros tenemos alguna fuga y alguna fuga, acá tenemos nuestra bobina de fase, nuestra bobina de neutro, existe una fuga que se fue a tierra, entonces el flujo magnético producido por las bobinas principales es de distinta magnitud y sentido. Entonces acá ya la corriente 1 no es igual a la corriente 2, las magnitudes son distintas, por lo tanto va a haber una magnitud residual que va a ser mayor a 0, y acá el diferencial va a estar dispuesto a operar, ya él va a estar atento. ¿Cuándo opera el diferencial? Bueno, cuando esta diferencia, al ser estas dos distintas, hacer las magnitudes distintas, es mayor a 0, pero es exactamente mayor que la mitad de la sensibilidad de ese interruptor diferencial, el diferencial va a interrumpir la energía, como lo pueden ver acá. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos un interruptor diferencial de 30 miliamperios, eso quiere decir que a partir de los 15 miliamperios, la mitad de esa sensibilidad, él ya va a interrumpir la energía. ¿Ok? Así es el principio de funcionamiento, muy por encima, bastante general de los diferenciales. Entonces ya vimos los diferenciales, acá tenemos entonces los bipolares, como ya saben, lo acabamos de ver, fase, neutro, relé de desconexión, pero también hay diferenciales tetrapolares, y la única diferencia es que, bueno, tenemos igual acá el toroide magnético, cada fase va a tener su bobina, ¿ya? Y el neutro, y de ahí se va a ir censando, ¿ok? Eso les quería comentar acerca del principio de funcionamiento. Entonces, si hay algún desbalance, si hay alguna fuga a tierra, entonces la sumatoria de todas estas magnitudes van a ser distintas a 0, y ya si es mayor a la mitad de la sensibilidad del interruptor diferencial, él va a operar ahí. Ahora hablemos acerca de los tipos de diferenciales, ¿vale? Existen varios tipos de diferenciales, como los podemos ver aquí, y ellos se clasifican según el tipo de onda de la corriente de fuga. Cuando se inventaron los diferenciales, que creo que fue a finales de los 800, principios de los 900, todas las cargas, las únicas cargas que habían en la red eléctrica eran cargas lineales, es decir, no armónicas, no había electrónica en ese entonces. Por lo tanto, la tensión era sinusoidal, y cuando había una fuga, esta era también sinusoidal. Entonces, se inventó por esto el interruptor que detecta fallas de corriente alterna, fallas de corriente AC, y de ahí su nombre, el tipo AC, y se dibuja una sinusoide. Ustedes van a poder ver, para saber cuál es el tipo, cuál es la clase del diferencial, van a ver estos símbolos en su parte frontal, ¿ya? Pero si nosotros tenemos una carga que es no lineal, y por ejemplo, tenemos una carga con corrientes pulsantes o corrientes discontinuas, ¿verdad? Entonces ya este diferencial no lo va a detectar, él no va a detectar esa falla, ¿ya? Si por ejemplo nosotros tenemos una fuga de corriente alterna de 5 miliamperios y una fuga de corriente discontinua de 30 miliamperios, él no lo va a ver.
aunque ya estemos pasando los 30 miliamperios, puede ser 35, 40, no lo va a ver porque él solo mira fallas de corriente alterna. Y es por esta razón que entonces se crearon los diferenciales tipo A, que no solo ellos pueden detectar fallas de corriente alterna, sino que también pueden detectar fallas con componentes pulsantes, ¿ok? Y estos son utilizados para cargas electrónicas, fotovoltaicas, por ejemplo, todas aquellas cargas que tengan electrónica. Normalmente ahora en nuestros hogares nosotros tenemos incluso luminarias LED que tienen electrónica, tenemos Smart TV, incluso hay refrigeradores que tienen pantallas, entonces ya las cargas han ido cambiando con el tiempo y ya este diferencial tipo AC no es muy utilizado, ya no es muy útil con lo que está pasando en la actualidad y con lo que han cambiado las cargas últimamente. Luego se crea el diferencial tipo F, ¿ya? El diferencial tipo F es una mejora del diferencial tipo A, que detecta fallas de corriente alterna, pulsantes y a su vez también detecta fallas de alta frecuencia. Este diferencial tiene la particularidad de que ellos tienen un retardo de disparo y por eso decimos que es un HPI con alto poder de inmunización y es utilizado especialmente para los circuitos de computación. Cuando este diferencial llegó a Chile, este diferencial llegó a Chile cuando comenzaron en los colegios a incluir salas de computación. Estas salas de computación tenían computadores de escritorios que tenían carcasas metálicas y entonces había la necesidad de proteger contra cualquier contacto indirecto que podían tener los niños. Entonces, al instalar los dispositivos de interruptores diferenciales AC o tipo A, estos se disparaban. ¿Y por qué se disparaban? Porque estos computadores de escritorios, su funcionamiento, su fuente, tienen una fuga de tierra natural. Entonces, estos dos tipos de diferenciales disparaban y no dejaban operar y por eso entonces llegó el diferencial tipo F. Luego también tenemos ahora el diferencial tipo B. El diferencial tipo B es el más completo de todos, como pueden ver, puede detectar todas las corrientes de falla, todas las fallas anteriores, alterna, pulsantes, de alta frecuencia y a su vez también fugas en corriente continua. Ya, al ser el más completo es también el más costoso. ¿Y dónde nosotros podemos instalar entonces un diferencial tipo B? En todas aquellas instalaciones fotovoltaicas, ascensores, todos aquellos motores que utilicen como arrancador variadores de frecuencia, etc. Y algo que quería comentarles antes de que se me olvide es que, como pueden ver, el tipo A también sirve para instalaciones fotovoltaicas y el tipo B también. Pero ¿cuándo podemos usar uno o el otro? Sabemos que este es mucho más costoso que el tipo A. Entonces, la normativa nos indica que si nosotros estamos en una instalación fotovoltaica donde el inversor nos puede garantizar que no va a pasar corriente continua hacia el lado alterno, ya es un inversor de buena calidad, el fabricante nos garantiza que esto no va a ocurrir, nosotros podemos usar el tipo A. Ya, si nosotros garantizamos que no va a haber ninguna falla, ninguna fuga de corriente continua hacia el lado alterno. Pero si nosotros utilizamos un inversor donde no tenemos esa garantía, donde no sabemos si esto puede ocurrir, tal vez, normalmente esto pasa con los inversores de menor calidad, donde no hay ningún tipo de garantía de este tipo, entonces debemos usar sí o sí el tipo B para estas instalaciones fotovoltaicas. Y bueno, si hablamos ahora de nuestra oferta en interruptores diferenciales, al igual que los interruptores automáticos, tenemos con BTichino, nuestros interruptores diferenciales BTD, un poco más sencillos que los Legrand, ya tenemos de 2 polos o 2 módulos, tiene una capacidad interruptiva de 1,5 kiloamperios. ¿Qué es esta capacidad interruptiva? Esto es simplemente la protección que él tiene en caso de que no esté protegido por un interruptor termomagnético. Pero ya la nueva normativa, en los nuevos pliegos técnicos, hace la exigencia de que el diferencial debe ir conectado después del interruptor termomagnético en el circuito que se debe proteger, ¿ok? Pero en caso de no tenerlo, él tiene esta capacidad interruptiva. Igual, como les comenté, la tensión de aislamiento en caso de que hayan 2 polos, ya es de 500 voltios, la frecuencia de 50 a 60 Hz y este es de uso domiciliario.
Ya con Legrand tenemos un poquito más de variedad, tenemos de 2 y 4 polos, los bipolares y los tetrapolares, como les mostré cuando estábamos hablando del principio de funcionamiento, y tenemos también de varias clases, tenemos clases AC, tenemos clase D, tenemos clase F, y tenemos sensibilidades de 30 miliamperios, pero también tenemos de muy alta sensibilidad de 10 miliamperios, e incluso para usos industriales tenemos de 300 miliamperios, pero para cuestiones de este webinar, 10 y 30 miliamperios y su frecuencia de 50 y 60 Hz. Ahora, ¿cuál es la información que nos exige la normativa que debe ir en la parte frontal de este interruptor diferencial? Pues primero, como siempre, como el interruptor termomagnético, el modelo de TEDIN. En este caso, debe indicarnos la posición cuando está abierto, cuando está cerrado, debe indicar la corriente nominal. Esto de la corriente nominal es súper importante, porque la corriente nominal del interruptor diferencial es la capacidad que él tiene de abrir el circuito, de interrumpir esa corriente. Entonces, por lo general, y debe ser así, la corriente nominal de diferencial debe ser la misma corriente del interruptor automático que está conectado aguas arriba a él, en serie a él, porque así él va a garantizar que él va a poder abrir sin dañarse la corriente que está dejando pasar ese interruptor automático, ¿ok? También tenemos el fabricante Beticino, tenemos el circuito equivalente de nuestro interruptor diferencial, y una de las ventajas que tiene el interruptor diferencial es que tenemos 2 resistencias de prueba, por lo tanto no importa si nosotros llegamos con el neutro en el lado izquierdo o en el lado derecho, da igual, puede ser instalado de ambas formas. La clase, como les dije, lo que acabamos de ver, los tipos, este es clase AC, por el símbolo que podemos ver acá. La función, ¿cuál es la función de un interruptor diferencial? Salvar vidas, salva a las personas. Y por último, el botón de test. Este botón de test significa que el interruptor diferencial tiene una mantención. Nosotros debemos hacerle una mantención, y acá nos dice que la frecuencia de este test debe ser mensualmente. Entonces, ¿en qué consiste esta mantención o este test? Consiste en que nosotros debemos una vez al mes ir hasta nuestro tablero, identificar nuestro interruptor diferencial y presionar este botón. Al presionar este botón, lo que va a hacer este interruptor diferencial es va a operar, va a abrir el circuito, va a dejar sin energía ese circuito, ¿ya? Y haciendo esto, él va a vibrar internamente. Entonces, por lo tanto, si con el tiempo, con los días, se acumula un poco de polvo, y a su vez con el tiempo se va acumulando humedad en su interior, para evitar que el polvo y la humedad esto se solidifique y vaya a ser que cuando de verdad tengamos entonces una falla, cuando de verdad estemos en un contacto directo o indirecto, él vaya a operar, ¿ok? Entonces, los invito amablemente a, cuando termine esta capacitación, a ir a su tablero, a verificar su interruptor diferencial, a presionarlo y ver si funciona. ¿Podría pasar que no funcione? Sí, podría pasar. Y si no opera cuando ustedes presionen este botón de test, entonces ya este interruptor ya no tiene reparación, ya no funciona y debemos reemplazarlo, ¿ok? Si lo van a reemplazar, pues le tengo dos recomendaciones. La primera recomendación, pueden comprar uno Legrand o Beticino, excelente, se los recomiendo. Y como segunda recomendación, de verdad, tratar de hacerlo lo más periódicamente posible, porque si no, nadie nos garantiza que esto no va a volver a ocurrir. Entonces, si ya se dañó, lo reemplazamos, tratemos de una vez al mes, o por lo menos más periódicamente, hacerle su mantención. Acá nos dice, hola, por norma, ¿cada cuánto tiempo se debe verificar la corriente de fuga? Don Héctor, no me queda muy bien claro su pregunta. Si quiere, déjeme su correo electrónico y me puedo contactar con usted para que conversemos acerca de eso, ¿ya? No tengo ahora la respuesta acá. Ya, ahí espero que me comente. Y ya por último, ya para finalizar, quiero hablarles entonces acerca de la seguridad del equipamiento, ¿ok? La seguridad de nuestros dispositivos o nuestros aparatos eléctricos. Cuando nosotros decimos que los interruptores automáticos protegen a la instalación, ellos no protegen a nuestro televisor, no protegen a nuestro refrigerador, no protegen a nuestra lavadora, etc. Ya que ellos no son parte de la instalación, ellos son cargas de la instalación. Por lo tanto,
si nosotros queremos proteger a nuestros aparatos eléctricos contra sobretensiones transitorias, que son sobretensiones muy, muy altas, que pueden pasar en el orden de los microsegundos, muy, muy rápidas. Don Héctor, muchas gracias. Acá tomo su correo para contactarme con usted. Excelente, acá lo anoto. Gracias. Entonces, cuando ocurren estas sobretensiones transitorias, puede que se vean afectados nuestros dispositivos, nuestros aparatos eléctricos, ¿ya? Entonces, para esto existen los limitadores de sobretensión. Pero antes de hablar de los limitadores de sobretensión, quiero comentarles que esta falla es muy, muy rápida, ¿ya? Esta falla ni siquiera puede ser percibida por la protección automática. Los disyuntores no alcanzan a verla porque ellos actúan en el orden de los milisegundos y las sobretensiones transitorias están en el orden de los microsegundos. Entonces, es por esto que es recomendable agregar un limitador de sobretensión. Entonces, las sobretensiones son unas fallas no muy conocidas, ¿ya? Sin embargo, están presentes en todas las redes eléctricas, la sobretensión. Y es una falla que se produce fuera de nuestra instalación eléctrica, pero que igual nos puede afectar. ¿Cuál es el origen de las sobretensiones? Pues tenemos dos orígenes. Primero, tenemos la caída de rayos, ¿ya? El primer origen de las sobretensiones son las descargas atmosféricas por la caída de un rayo, pero también pueden suceder estas sobretensiones transitorias por maniobras que haga la empresa, la distribuidora de energía en la red. Entonces, veamos cada uno de ellos por separado. Primero, la caída de un rayo. Entonces, la descarga atmosférica puede caer directamente en las líneas de transmisión y esto ir hasta llegar hasta nuestra instalación, ya sea a través de la fase o el neutro, pudiendo afectar nuestros equipos, nuestros aparatos eléctricos. Otra del riesgo que tenemos es que entonces ya la caída del rayo sea en el pararrayos. Recordemos que hay instalaciones que cuentan con pararrayos y los pararrayos no hacen más que atraer el rayo para que se descargue de forma segura a tierra y no caiga en nuestra instalación, ¿ya? Entonces, de esta forma también, cuando se esté despejando esta descarga atmosférica, puede entonces llegar a dañar también nuestros dispositivos eléctricos, nuestros aparatos eléctricos. Y por último, también este rayo puede caer entonces en las cercanías de nuestra instalación en la tierra y por inducción llegar hasta la puesta a tierra de nuestra instalación o hasta los postes y viajar y puede llegar a dañar entonces los aparatos más sensibles a estas fallas. Y el segundo caso, el segundo origen de estas sobretensiones transitorias, claro, los rayos no son muy frecuentes, pero la más frecuente diría yo que es esta, es por maniobras en los transformadores. Cuando las empresas de distribuidoras de energía comienzan a hacer mantenimiento a sus transformadores o a sus líneas, ellos se ven obligados a desenergizar el transformador. Cuando ellos ya terminan su mantenimiento, su limpieza, lo que van a hacer, entonces, ellos van y reconectan nuevamente el circuito, energizan nuevamente el transformador y los transformadores tienen una corriente inrush, una corriente de energización, y estas corrientes son muy elevadas por cortos periodos de tiempo, pero que pueden llegar hasta el empalme de nuestra instalación, pudiendo entonces dañar nuestros equipos. Así que para esto, para proteger a nuestra instalación, para esto tenemos los limitadores de sobretensión. Los limitadores de sobretensión no son obligatorios, ya actualmente por la normativa no son obligatorios. Simplemente la normativa creo que recomienda que nosotros instalemos estos limitadores en caso de que tengamos cargas muy costosas o cargas muy sensibles a estos fenómenos, pero no es una obligatoriedad. Así que solamente se los quería mostrar porque me parece que es importante. Los limitadores de sobretensión, que son llamados también SPD, don Gabriel, se llama los limitadores de sobretensión, ya que son estos que están acá, o también se llaman SPD en el mercado, por sus siglas en inglés, Surge Protection Device. Entonces, es un dispositivo de protección contra estas sobrecorrientes o sobretensiones, transitorias, como la caída de rayo o las maniobras que se puedan hacer en la red eléctrica, y lo que hace es limitar, como lo dice su nombre, limitar esta sobretensión que hay hasta llevarla a una sobretensión aceptable. Estamos hablando de que si cae un rayo, estamos hablando de hasta 15.000 voltios, 15 kilovoltios. Entonces, lo que hace él es limitar este sobrevoltaje que puede llegar a dañar nuestros equipos a una sobretensión aceptable, y él lo que hace es descargar la mayoría de esta sobretensión a tierra.
como podemos ver acá, ¿ya? ¿Y qué son esas sobretensiones aceptables? Pues la mayoría de las cargas de los aparatos eléctricos tienen sobretensiones aceptables que pueden ellos soportar sin dañarse por esta cantidad de tiempo, por estos microsegundos. Entonces, si nosotros leemos la ficha técnica de ciertos aparatos, podemos ver TV, computador, que ellos son equipos sensibles, pueden decir generalmente es 1500 voltios lo que ellos pueden soportar como máximo para una sobretensión transitoria. Y para ya equipos como lavadoras, congelador, etcétera, entonces ya aquí aumenta un poco a 2500 para estos equipos estándar. Igual va a depender de la carga a la que queremos proteger. Si queremos tener mucha más exactitud, tenemos que buscar la ficha técnica de esta carga, de este aparato eléctrico. Entonces, puede parecer mucho esas sobretensiones aceptables, pero como les digo, es en el orden de los microsegundos, es muy rápida, por lo tanto los aparatos no van a sufrir ningún tipo de daños. Don Felipe estaba leyendo su pregunta, nos dice, ¿cuántos circuitos se le puede conectar a un diferencial o cuántos interruptores termomagnéticos? Don Felipe, hay en el nuevo reglamento nos indica que podemos conectar máximo 3 circuitos al diferencial. Don Gabriel, va a depender de la zona, ¿ya? Acá en Chile va a depender de la zona. Hay zonas que son más propensas a que caigan rayos, hay otras zonas que no, pero también no estamos a la salvedad de que hayan maniobras en el sistema eléctrico que han pasado y han quemado equipos. Entonces, si nosotros tenemos un equipo de alto costo, no sé, un refrigerador, una lavadora, y no queremos que se dañe, entonces invertir tal vez los limitadores no cuestan ni una cuarta parte de lo que cuesta esta carga, por lo tanto nosotros garantizamos que va a estar protegida esa carga y que no vamos a tener que hacer esa compra nuevamente, pero va a depender de, sí, tiene que estudiar el caso, exacto, tiene que ver si es una instalación en altura, si está en un sector donde hay muchas caídas de rayos, pero como le digo, no es obligatorio, es simplemente si queremos proteger cargas que son sensibles, si tenemos cargas de muy alto valor en alguna instalación, hay que evaluar si se puede hacer esa inversión para proteger, porque realmente es una inversión, como le digo, el costo de esto no es ni un cuarto de lo que va a costar tal vez un Smart TV. Y disculpen, don Felipe me preguntó que cuántos circuitos se le puede conectar a un diferencial o cuántos interruptores termomagnéticos. Entonces, en la nueva normativa nos indica que lo máximo cantidad de circuitos que podemos conectarle a un interruptor diferencial son 3, ¿ok? Eso creo que está en el pliego técnico número 10, si mal no lo recuerdo. Y nos dice también lo de los interruptores aguas abajo, ¿ya? Don Felipe, ¿me dice? Felipe, sí, Felipe, estoy 100% segura que son máximo 3 circuitos con el nuevo reglamento y lo de los automáticos se lo puedo buscar ahora en unos minutitos. Así que voy a ir finalizando, ya me queda muy poco. Después les tengo aquí como una presentación, una parte donde podemos leer exactamente lo que dice la norma. Desde ya los dejo invitados, estamos ya preparando la charla para este nuevo reglamento. Muy pronto, yo creo que en marzo vamos a comenzar con esta nueva charla donde vamos a hablar de los puntos que han cambiado con respecto a la NSH 4 del 2003 y cuáles son las nuevas exigencias, ¿ok? ¿Estos limitadores van después del diferencial o antes, don Enrique? Sí, Maximiliano, muchas gracias, don Maximiliano, por confirmarme. Sí, estuve leyendo, tengo varios días leyendo la norma y lo recuerdo así, son 3 circuitos por diferencial, así que muchas gracias. Lo que no me queda muy claro es cuántos interruptores aguas abajo, pero lo tenemos ahí en la normativa. Para la descarga sirve... Sí, para la descarga, don Gabriel, es la tierra, la barra de tierra, es la misma, correctamente, es la misma. Ya les voy a mostrar también cómo se instala el limitador de sobretensión, cómo es el cableado, ya lo vamos a ver, nos falta muy poquitito. Para la descarga sirve la misma barra... ya, depende de la corriente del diferencial. Perfecto, don Marcelino. Muchas gracias, ahí está. Excelente, muy agradecida, muchas gracias. Bueno, voy a continuar porque ya me falta muy poco y me estoy alargando, les estoy robando un poquitito más de tiempo. Entonces, los limitadores de sobretensión. Hubo un momento en donde se dijo que tal vez esto iba a ser obligatorio, pero hasta ahora lo que he leído en la normativa, los limitadores no son obligatorios. Pero quería que lo supieran para que sepan que se pueden proteger nuestros dispositivos. No, don Gabriel,
se indica que debe ser en la misma barra. Yo igual les voy a mostrar ahora un circuito donde podamos ver cómo se instala para que quede mucho más claro. Ya lo voy a mostrar. Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento de los limitadores? Primero, cuando está un voltaje normal, no hay ninguna falla, él va a estar como un interruptor abierto, un circuito abierto. Podemos ver que acá llegamos con la línea o al neutro y va directamente a tierra, ¿ok? Pero cuando existe una sobretensión, ¿ok? Entonces, él va a actuar como un interruptor cerrado y de esta forma va a descargar a tierra la mayor cantidad de sobretensión posible, pero siempre va a quedar una sobretensión residual que va a ir hacia la carga, que es la que nosotros tenemos que velar, que sea lo que quede residual aquí, sea la sobretensión aceptable que nuestra carga puede soportar, ¿ok? Y ya después de que volvamos, porque como les digo, es en el orden de los microsegundos, él va a poder abrirse nuevamente. Así funcionan los limitadores de sobretensión. Los limitadores de sobretensión de Legrand tienen una banderita verde que nos indica cuándo están operativos. En caso de que él se vea afectado, llegue al final de su vida útil, tal vez por una descarga muy grande de un rayo, esta banderita se va a poner de color naranjo y nosotros simplemente lo que debemos hacer es sacar ese cartucho y colocar uno nuevo sin tener que volver a hacer toda la instalación del cableado. Seguimos. Entonces, acá podemos ver bien, no sé si lo logran ver bien, acá tenemos cómo va el limitador de sobretensión en un tablero, ¿ok? Este es nuestro tablero y acá tenemos el limitador de sobretensión, que como pueden ver está en la misma barra de tierra que las cargas, ¿ok? Entonces, les explico, ¿por qué este limitador de sobretensión tiene acá un interruptor automático o termomagnético? Porque es una recomendación que se hace. ¿Qué ocurre? Cuando el limitador de sobretensión llega al final de su vida útil, es posible que él, en vez de quedar como un circuito abierto, quede cortocircuitado, quede totalmente cerrado. Por lo tanto, si nosotros no tenemos un interruptor automático exclusivo para él, nos va a botar entonces el interruptor general. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar toda la instalación sin energía. Por lo tanto, se recomienda que nosotros coloquemos un interruptor automático exclusivo para él. Nosotros en nuestro catálogo, dependiendo del tipo de limitador de sobretensión, les indicamos cuál es el automático que se puede instalar acá, perfecto para él. Y así, mira, se instala como una carga. Vamos, entonces, de acá de la barra nos vamos al interruptor automático con fase y neutro. Y del interruptor automático vamos al limitador y el limitador tiene una sola salida, como podemos ver acá, una sola salida que va hacia la barra. Ya, como pueden ver acá está conectado a la tierra con las cargas sensibles a las que vamos a proteger. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta al momento de instalar un limitador de sobretensión es el largo de los cables de su cableado. Aquí nosotros lo intentamos colocar. La distancia que hay entre la barra y el interruptor automático, lo vamos a llamar X, que es esta que podemos ver acá. La distancia que hay entre el automático y el limitador, que lo vamos acá a llamar Y o Y, y la distancia que hay entre el limitador y la barra tierra no puede superar los 0,50 metros o 50 centímetros. De esta forma nosotros vamos a garantizar que él va a dejar pasar solo la cantidad de voltaje o la cantidad de voltaje aceptable que dice el fabricante. Sí, don Gabriel, más que todo, también si nosotros, por ejemplo, tenemos un Smart TV, como le digo, tengo mi Smart TV o tengo mi PlayStation 5, la nueva, y lastimosamente si lo tengo conectado a la red y ocurrió una maniobra por parte de la empresa generadora o la empresa distribuidora de energía y llega a haber una sobretensión en mi instalación y no estoy preparada para ello, puede ocurrir que este se queme. Entonces, está pensado para cargas sensibles, sobre todo, por supuesto, o cargas de muy alto valor que nosotros no queremos que vayan a estar expuestos o vayan a estar, que se puedan dañar. Entonces, para nosotros evitar hacer este gasto nuevamente de nuestro Smart TV, de nuestro refrigerador, de nuestra lavadora, etcétera, nosotros podemos protegerlo contra estos fenómenos porque ocurren. No sé si han escuchado cuando alguien dice, oh, se me quemó el televisor. Hubo una falla y se me quemó tal cosa, porque claro, son fallas que ocurren fuera de nuestra instalación eléctrica, nosotros no tenemos el control, por lo tanto,
Si nosotros tenemos fallas, disculpen, aparatos muy costosos o aparatos que nosotros queremos proteger ante estas fallas que pueden ocurrir, ya sea por descarga de rayos o ya sea por maniobras en la red eléctrica, los podemos proteger de esta forma. Y eso, entonces, la sumatoria del largo de los cables de estos deben ser menor a 0,50 metros. Entonces, él se conecta como una carga más con su interruptor automático y tiene una sola salida, como pueden ver acá, que va a tierra. Y ahora sí, yo creo que ya vamos llegando al final. Sí, y quería comentarles como último, don Gabriel, también a usted, que está bastante interesado en este tema, que hay distintos tipos de limitadores de sobretensión. De acuerdo a la normativa que habla acerca de esto, es la normativa IEC 61643-11, esta normativa nos dice que hay 3 tipos de limitadores de sobretensión. El primero que tenemos acá, como lo pueden ver, es para tableros generales y de todas aquellas instalaciones que tengan pararrayos. Ya, todas aquellas instalaciones que tengan pararrayos, nosotros debemos instalar un limitador T1, ¿ok? También tenemos los limitadores T2, que es para tableros de distribución, o pueden ser tableros generales como el de nuestros hogares, de nuestras viviendas, para todas aquellas instalaciones que no cuenten con pararrayos. Sabemos que si nuestra instalación cuenta con un pararrayo, estamos llamando a los rayos, ¿ya? Estamos atrayéndolos para que no caigan tal vez en nuestra instalación y lo estamos llamando para poderlos descargar a tierra de forma segura. Entonces, este debe ser mucho más robusto en instalaciones con pararrayos, disculpen, que las que no tienen pararrayos. Y como último tenemos el limitador T3, ya que es para protección de cargas aún más sensibles. Si esa carga que nosotros tenemos es muy sensible a estas sobretensiones transitorias y no es suficiente con el T1 y el T2, porque esto se puede hacer escalado. Nosotros podemos tener un limitador T1 en el tablero general que se va a llevar la mayor cantidad de este sobrevoltaje. Si estamos hablando de 10.000, 15.000 voltios, él se va a llevar la mayor cantidad. Luego podemos poner un T2 en un tablero de distribución y por último un T3 en aquella carga sensible que queremos proteger, que puede ser a través de un limitador ya sea instalado en el tablero eléctrico, en el circuito de ese dispositivo que es más sensible, puede ser también instalado a muro, acá en una placa al lado del enchufe, y también nosotros contamos con zapatillas de protección, ya con esta protección, zapatillas o regletas, Betty Chip. Seguimos y ya vamos terminando. Bueno, acá les mostraba entonces nuestra oferta completa de limitadores de sobretensión. Tenemos T1 más T2, tenemos T2, tenemos T3, incluso tenemos unos que son T2 más T3, pueden ser utilizados dependiendo de dónde lo vamos a instalar, y vienen ya con vienen integrados con una protección termomagnética. También tenemos los cartuchos, aparte, tenemos una referencia para aquellos cartuchos, como pueden ver, tienen una banderita verde, entonces cuando ellos están verdes están operativos. En caso de que hayan ellos protegido contra una sobredescarga atmosférica muy fuerte, una alta sobretensión, entonces tal vez él va a llegar al final de su vida útil y simplemente nosotros debemos sacar el cartucho y reemplazarlo por uno nuevo para dejar el circuito otra vez protegido y a estas cargas. Eso les quería contar acerca del limitador, de verdad que es bastante interesante para todas aquellas personas que tengan alguna carga delicada, algunas personas que ya les ha pasado esto, así que quieren proteger a sus aparatos eléctricos, es una muy buena opción. Está en nuestro catálogo 2018-2019 y también va a estar en nuestro nuevo catálogo que va a estar este año. Y ya por último, entonces, acá les tengo un esquema típico, ¿verdad? Donde tenemos un interruptor general, donde tenemos interruptores por circuitos, un interruptor para el circuito de enchufe y interruptores termomagnéticos para los circuitos de iluminación. Por ahora no es obligatorio el diferencial en el circuito de iluminación, pero ya en el mes de julio va a ser necesario. Entonces ya sabemos que el interruptor diferencial debe ungir, la salida va hacia el enchufe y con el neutro también, y la tierra en el centro. Así deben estar protegidos todos los enchufes, todos los circuitos de enchufe o instalación eléctrica domiciliaria. Y así quedan los tableros residenciales de hoy. Estos son fotos de nuestros tableros en los cursos que habíamos hecho de forma presencial.
Lastimosamente, el año pasado y este año no hemos podido hacer ningún curso del tipo presencial. Esto lo hicimos, creo que fue en el año 2018, así que esperamos que este año podamos no solo seguir haciendo webinars, sino que también ustedes puedan asistir a nuestras instalaciones, puedan hacer nuestros cursos. Tardamos normalmente todo el día. En la mañana veíamos todo lo que era la parte teórica y en la tarde hacíamos todo lo que era la parte práctica o los talleres con nuestros productos. Así que esperamos poder contar con ustedes cuando ya todo se reactive, cuando ya todo vuelva a la normalidad, que estamos muy ansiosos de poderlos recibir nuevamente en nuestras instalaciones, ¿ok? Entonces, como pueden ver, aquí hay interruptores automáticos, hay diferenciales, hay la luz piloto que se pide para todos aquellos tableros que tengan más de 8 circuitos, etcétera, etcétera. Era una fotito que quería mostrarles. Y si hacemos como una recopilación de todos los dispositivos de protección que vimos en esta tarde de hoy, en esta hora de casi hora y media de hoy, entonces acá tenemos nuestro interruptor general, nuestra luz piloto, tenemos aquí el limitador de sobretensión con su respectivo interruptor automático, acá tenemos para los circuitos de enchufe los interruptores diferenciales, así que aquí tenemos un unilineal que creo que consolida todo lo que hemos visto en esta tarde. Y para ya, yo sé que estoy diciendo para finalizar desde hace rato, pero ahora sí comentarles un poquitito acerca de nuestra oferta en tableros residenciales, que es donde van todas estas protecciones en su interior. Así que tenemos también con la marca Beticino para complementar a los interruptores automáticos BTD. Tenemos los tableros BTD y también tenemos calotas de 2, 4 y 6 módulos. El tablero BTD lo tenemos de 8 a 72 módulos PIN. Y en Legrand también tenemos una oferta, nuestro nuevo Practibox Metal, es el más vendido, el tablero residenciales. También tenemos calotas en Legrand y también tenemos tableros de tipo plástico. El Practibox Metal de verdad que es muy fácil su instalación, tiene una fijación a tabique, ya, pero también tiene una caja de embutir que no tiene perforaciones. Tiene ya la barra incorporada, así que es una excelente opción y de verdad que es muy, muy sencillo de instalar. Esperamos que los cursos que vayamos a realizar pronto de forma presencial podamos mostrarles nuestro nuevo tablero Practibox Metal. Don Néstor, ok, ya vamos a ir a las preguntas. Ahora sí hemos llegado al final. Muchas gracias a todos por quedarse. De verdad que se nos alargó bastante este webinar, pero me alegra muchísimo que hayan podido compartir sus experiencias, que nos hayan ayudado a responder algunas preguntas y hacer todas sus consultas. Así que vamos a ver las preguntitas que me quedan sin hacer. Entonces me dice, este es un aparato nuevo de Legrand. Don Gabriel, no, los limitadores de sobretensión no son nuevos. Legrand tiene con él ya bastante tiempo, ¿sí? No recuerdo exactamente, no es algo nuevo lo de los limitadores de sobretensión. Están ahí, simplemente que acá en Chile no son obligatorios. Ya hay países en el mundo donde son obligatorios, pero no acá todavía. Así que no es algo nuevo, está en nuestra oferta desde hace muchos años. Y bueno, esperamos que por eso la idea de este webinar es que lo pudieran conocer, porque hay muchas personas que no lo conocíamos. Yo tampoco lo conocía hasta hace poco. Ya, perfecto. Seguimos. Nos dice, en un TDA domiciliario, ¿el diferencial puede proteger la instalación completa o solo el circuito al que se destina? Don Néstor, si mal no recuerdo, leí hace poco en los nuevos pliegos técnicos que no. Él no puede estar protegiendo a la instalación completa, ¿ya? Yo creo que lo leí en un pliego técnico, en el pliego técnico creo que es número 10, porque ya nos dice incluso que ya no puede proteger más de 3 circuitos, entonces ya por ahí ya no podemos. Dice, ya, mira, acá dice, justamente en el pliego técnico número 10, en el punto 5.1.3.7, lo voy a colocar en el chat, nos dice que esta protección no podrá operar sobre el 100% de la instalación. Entonces ya ahí yo creo, eso me da a entender a mí, ¿ya? Ahí lo coloqué. ¿Qué pregunta? ¿Qué otra pregunta les debo por acá? Consulta. Para una instalación domiciliaria que no posee pararrayo, ¿qué limitador de tensión se agregaría? ¿El tipo 2? Ya que el tipo 1 es para pararrayos. Sí, don Maximiliano, correcto. El tipo 2 es para aquellas instalaciones domiciliarias que como no contamos con pararrayos y no necesitamos una gran robustez, entonces el tipo 2 es perfecto para colocarlo en el tablero de las instalaciones eléctricas domiciliarias.
Don Carlos, ay, muchísimas gracias, muchas gracias por sus comentarios, me alegro mucho que haya sido de utilidad y me encantó que ustedes compartieran conmigo a través del chat, de verdad que estuvo bastante interactiva este webinar y bueno, espero verlos muy pronto a todos, ya veo nombres conocidos, gracias por quedarse hasta el final y por haberles robado casi media hora más de su tiempo, así que ya les voy a dejar aquí ya por último. Les voy a dejar la encuesta que siempre realizamos al final de esta capacitación para que nos puedan comentar qué tal les pareció, qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos agregar a esta charla y qué otros temas les gustaría ver en algunas otras capacitaciones del Grupo Legrand. Así que muchas gracias a todos, que tengan una muy feliz tarde. El martes que viene tenemos otra capacitación y ya para el mes de marzo venimos con fuerza. Don Ernesto, gracias que se ha conectado con nosotros desde México. Muy, muy agradecidos con usted y muy contentos. Nos vemos muy pronto. Que estén muy bien todos. Así que voy a dejar la sesión abierta unos minutitos para que puedan descargar el material. No sé si alguien me puede confirmar si lo pudieron descargar bien. Y bueno, gracias a todos los que ya están respondiendo a la encuesta de satisfacción que se encuentra en pantalla en una franjita azul con un botón rojo. Perfecto. Karina, muchas gracias. Excelente. No se pudo, don Jorge. Ya no hay ningún problema, don Jorge. Si le vamos a hacer llegar a su correo electrónico. Los que no pudieron, eso sí, me van a tener que esperar un poquitito, tal vez mañana, don Jorge, se la estoy enviando a su correo. Perfecto, ahí tengo su correo entonces. Muchísimas gracias. Gracias a todos, no les quito más tiempo, espero que estén muy bien y nos vemos entonces en una próxima capacitación. Chao, chao. Casi me voy, casi me voy, casi me voy. Sí, don Jorge, no sé si me escuchan bien. Don Jorge, los cursos que dictamos nosotros como Grupo Legrand son gratuitos, incluso los que son presenciales en nuestras instalaciones. Así que cuando podamos volver, nosotros normalmente teníamos al 100% capacitaciones del tipo presencial en nuestras instalaciones, pero debido a la pandemia tuvimos que migrar a este formato y esperamos volver muy pronto, esperamos que este año así sea en el último semestre, en el segundo semestre podamos volver. Y la última pregunta que me hizo don Gabriel me dice al respecto, ¿qué va primero, el diferencial o el automático? En el nuevo reglamento técnico ya define que primero va el automático y luego va el diferencial al circuito al que ellos van a proteger. ¿Ya? Primero el automático, luego el diferencial. Así nos dice el nuevo reglamento, si no me equivoco, en el pliego técnico número 10. Y don Sergio nos está pidiendo los pliegos técnicos. Don Sergio, nos dejaron por acá arriba el link para que los pueda descargar, así que se lo voy a buscar nuevamente. Por acá nos los compartió, creo que fue don Maximiliano, si no me equivoco. Así que se los dejo acá para que los pueda descargar de una vez. Y bueno, ahora sí, ya me tengo que ir, agradecida con todos. Como les dije, esta fue una capacitación a modo general, pero si ustedes quieren mucha más información acerca de cada una de este tipo de protecciones, muy pronto vamos a comenzar con la especialidad de protecciones eléctricas, la cual vamos a hablar de cada uno en detalle. El diferencial, el interruptor automático, las protecciones modulares, corte en aire, limitadores, etc. Así que estén muy, muy bien. Les dejé nuevamente el link del SEC a don Juan no ve el botón. Se lo voy a dejar acá también. Acá está la encuesta con el botón. Don Gabriel no, porque el diferencial va el... Vamos a ver si acá tengo la... Debería ir así, don Gabriel. Acá tenemos el interruptor automático y luego el diferencial. Y van hacia las cargas. Igual, así, sí. De todas formas, don Gabriel, hay un webinar muy, muy bueno del diferencial, del interruptor diferencial en nuestro canal de YouTube.
Así que esperamos que pueda verlo. Es un webinar que dura yo creo que 1 hora y media o casi 2 horas, solo hablando de la protección diferencial. Así que si quedan dudas puede ir por favor hasta allá y yo sé que esa información le va a ser de gran ayuda. Creo que ahora sí no me queda más nada, no me queda nada pendiente. Y bueno, qué bueno, don Gabriel. Que esté muy bien. Gracias a todos. Feliz tarde. Y ahora sí, vamos a cerrar la sesión. Espero que todos puedan recibir su diploma de participación en este webinar. Lo van a recibir ahora mismo cuando yo cierre la sesión en su correo electrónico. Así que estén muy bien y nos vemos. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.